Prefacio de los 14 años de encarcelamiento que sufrí en Rumanía, bajo el régimen comunista, pasé 3 años solo en una celda, a 10 metros de profundidad, sin ver nunca el sol, la luna o las estrellas, las flores o la nieve, sin ver a otro hombre alguno excepto los guardias y los interrogadores que me castigaban y torturaban. En esa cárcel rara vez se oía un ruido. Los guardias tenían calzado con suelas de fieltro y no se los escuchaba aproximarse. No tenía una Biblia ni ningún otro libro. No tenía papel en que escribir mis pensamientos. Las únicas cosas que se esperaba que escribiera eran declaraciones acusándome a mí mismo o a otros. Durante ese tiempo rara vez dormía durante la noche. Dormía de día. Todas las noches pasaba horas en ejercicios espirituales y oración. Cada noche componía un sermón y lo predicaba. Tenía la leve esperanza de que algún día sería liberado. De modo que trataba de memorizar los sermones. Para poder hacerlo me valía del procedimiento de formular las ideas principales en breves rimas. Esto tiene precedentes. Omar Khayyam, Nostradamus, Heinrich Seuss y Angelus Silesius, todos condensaron en versos extremadamente cortos un rico caudal de filosofía, religión y profecía. Así, pues, componía yo mis rimas. Las aprendía de memoria y las guardaba en el recuerdo, repitiéndolas 9. Continuamente. Cuando mi mente se desorganizaba bajo la influencia de las drogas, las olvidaba. Pero pasado el efecto de las drogas, volvían nítidamente a mi memoria. He aquí algunos de esos sermones. Mi memoria, inusitadamente buena, retiene unos 350. Estos sermones no han de ser juzgados por su contenido dogmático. No fue el dogma lo que sostuvo en alto mi espíritu todos esos años. Mi alma se alimenta de Cristo, no de enseñanzas sobre él. Desde el punto de vista dogmático, David y Job estaban equivocados al discutir con Dios. Desde el punto de vista dogmático, el autor del libro de Esther estuvo equivocado al no escribir una palabra de alabanza al Dios que había obrado una liberación tan grande para su pueblo. Desde el punto de vista dogmático, Juan el Bautista se equivocó cuando, en la cárcel, puso en duda el hecho de que Jesús fuera el Mesías. Los dogmatistas podrían hallar fallas aún en el mismo Jesús. Pero la vida, aún la vida religiosa, no se detiene por los dogmas. Prosigue su propio curso, un curso que a la razón a veces se le ocurre insensato. He vivido circunstancias excepcionales y pasado por estados de espíritu excepcionales. Y debo compartirlos con mis semejantes. Tienen que ser conocidos, porque ahora mismo decenas de millares de cristianos están encarcelados en muchos lugares del mundo, bajo gobiernos comunistas o de otras formas de totalitarismo, son torturados y drogados en celdas solitarias y puestos en chalecos de fuerza como lo fui yo. Muchos de ellos deben tener reacciones similares a las mías. Jesús, en su compasión por las multitudes, se hizo uno de ellos, un carpintero en un país pobre, en medio de un pueblo oprimido. No es posible tener compasión, palabra que significa padecer junto con, a no ser que se conozca el estado de ánimo de los que están sufriendo. 10. Estar confinado en una celda solitaria bajo los comunistas o los fascistas es alcanzar el colmo del sufrimiento. Las reacciones de los cristianos que pasan por tales pruebas son diferentes de todo lo demás. El propósito de este libro es dar a conocer esos pensamientos y sentimientos a aquellos que están de parte de las víctimas inocentes. Con muchos de los pensamientos expresados en estos sermones, yo mismo ya no estoy de acuerdo, ahora que estoy viviendo en condiciones normales. Pero registro mis pensamientos tal como se me ocurrieron entonces. Lector, en vez de juzgar, entra en comunión con tus hermanos cristianos que están encarcelados en situaciones en que, para emplear las palabras de Beda, no hay voz sino la del llanto, ni rostro sino el de los atormentadores. Colócate en su situación, recuerda a los que están en cadenas como en cadenas con ellos. Usa tu imaginación para sentir lo que es estar en confinamiento solitario y ser torturado. Solo entonces podrás entender este libro. Él contiene los sermones de un pastor, los pilares de cuya razón, como ahora lo reconozco, tambalearon bajo la presión de las torturas. Hubo momentos en que estuve al borde de la apostasía. Felizmente, justamente en esos peores días no fui acosado por mis encarceladores. Probablemente si lo hubiera sido me habría derrumbado. Las torturas se producían solamente después que había superado la desesperación.
Me ha sido fácil reconstruir el sermón entero a partir de una breve poesía, porque aunque abandoné la celda solitaria, ella nunca me ha abandonado. No pasa un día sin que viva en ella, sea que me encuentre en una larga gira por los Estados Unidos, en una iglesia o en una reunión de comisión en Inglaterra o sentado en un tren en algún lugar de Europa. Mi verdadero ser ha permanecido para siempre en confinamiento solitario. No vivo tanto mi vida actual como revivo continuamente aquellos años de la prisión. Esto no se debe a que sean esencia de mi historia personal, sino a que yo no soy mi verdadero yo. El verdadero yo son aquellos que están hoy en celdas solitarias, terribles, húmedas en muchas naciones del mundo donde 11. Imperan regímenes totalitarios. Ellos son los hermanitos de Jesús. Son la parte más preciosa del cuerpo místico de Cristo en la tierra. Al revivir mis años de confinamiento solitario, estoy viviendo la vida de ellos. Es una experiencia extraña. Puede llevar a la locura. Tal vez ya haya locura en estos sermones míos. Pero si Erasmo tenía razón cuando escribió su elogio de la locura, ¿por qué no se ha de dejar que la locura hable por sí misma? La persecución de la fe por parte de los regímenes políticos que no pueden soportar el Evangelio ha vuelto locos a muchos pastores y otros cristianos, cuya salud mental se quebrantó bajo la prolongada tortura. ¿Por qué solo los cuerdos han de decir lo que piensan? ¿Por qué no dejar que los locos hablen desde su locura? Lo que aquí pongo sobre el papel son los pensamientos locos de aquellos que están siendo mantenidos en condiciones que desafían toda descripción. En la prisión tuve momentos en que conocí la victoria de la fe. También tuve momentos de desesperación. Por unos y otros doy gracias a Dios. Los últimos tuvieron algo bueno en ellos, al mostrarme mis limitaciones y enseñarme a no confiar en mis propias victorias, ni en mi propia fe, sino en la sangre expiatoria de Jesucristo. Nuevas causas producen siempre nuevos efectos. El confinamiento solitario en las cárceles del totalitarismo es algo nuevo en la historia de la Iglesia. No puede ser comparado con las persecuciones romanas, ni aun con las nazis. Considérese la diferencia que hace el hecho del drogado intensivo o el lavado científico de cerebro, y no sorprenderán nuestros pensamientos y reacciones. Soy consciente de que algunas de las especulaciones de estos sermones son atrevidas, con un atrevimiento que procede solo de un prolongado silencio. ¿Representan la verdad o son herejías? La verdad es la correspondencia entre el pensamiento y la realidad. ¿Pero conoce alguien toda la realidad? Nosotros vivíamos en una realidad aparte, y nuestros pensamientos aspiran a reflejar esta realidad correctamente, aunque parezca extraña a los que 12. Viven una vida tranquila y normal. En todo caso, así es como yo pensaba entonces. Las mentes de millares de cristianos que son torturados hoy atraviesan por estas mismas tempestades que yo debí sufrir en una cárcel comunista. Esto es lo que tengo que poner sobre el papel, para beneficio de los cristianos que no quieren llevar vidas egoístas, sino tener comunión con aquellos que están soportando no solo torturas físicas, sino también tensiones espirituales extremas. Y ahora, permíteme deciros con las palabras del salmista: oye, hija, y mira, e inclina tu oído. Olvida tu pueblo, si eres católica o protestante, fundamentalista o radical, y la casa de tu padre, y ciega, como se hace con los prisioneros, desciende conmigo a la prisión subterránea. Oye cerrarse la puerta de la celda detrás de ti. Estás sola. Todo ruido ha cesado. Tu única provisión de aire te llega por un tubo. Si sientes el impulso de gritar al pensar que estás confinada en tal lugar, grita. Pronto los guardias te pondrán un chaleco de fuerza. Pero deseará el rey tu hermosura, si permaneces aquí todo el tiempo que él ha ordenado para ti. Acepta tus pensamientos de desesperación y fe, tus dudas y su solución, tus momentos de locura y su desaparición. Permite que todo esto te acontezca. Imaginas que están pensando, en realidad estás siendo pensado. Puedes ser un experimento de los ángeles. Quizás seas objeto de una apuesta entre Dios y Satanás, como Job. Determina asirte solo de Dios, aunque Él te quite la vida, aunque mate tu fe. Si quedas sin fe, serás entonces infielmente suyo. Si desaparecen todos los frutos del espíritu y te quedas como un árbol estéril, y sin hojas, recuerda que también las hojas tienen un propósito. A su sombra, los fértiles pueden descansar en los brazos de su divino amante.
Las hojas son utilizadas por el esposo para hacer una guirnalda para su amada. Las hojas se transforman en medicinas curativas. Y aunque se tornen amarillas y caigan secas a tierra, pueden formar una hermosa alfombra sobre la cual el esposo marchará hacia aquellos que, a diferencia de ti, hayan permanecido fieles hasta el fin. 13. Desciende al confinamiento solitario. Te he traído hasta la puerta de la cárcel. Aquí debo desaparecer. Te quedarás sola con Dios. Puede ser tu cámara nupcial. Puede ser tu cámara de tortura espiritual. Yo tengo que dejarte. Mi lugar está en mi propia celda. ¿Me miras y te parece ver la locura en mi rostro? No me importa. Muy pronto te parecerás a mí. Y tal vez puedas decirle a Jesús, morena soy, pero codiciable. Hemos descendido en la oscuridad. Aquí experimentarás la presión, pero también el arrobamiento de las grandes profundidades. A grandes profundidades, las cosas no tienen el mismo color que en la superficie. Tu sentido de dirección desaparece. Tu mente cambia, suponiendo que seas capaz de conservar la mente. Probablemente te apartarás del camino recto. Que Dios te ayude. Dios tenga misericordia de todos los miserables pecadores que pasan por el arrobamiento de las profundidades finales. RW nota. En las páginas siguientes hay varias referencias al hecho de que los prisioneros se comunicaban mediante un código a través de las paredes de las celdas. En mi libro In God's Underground explico cómo llegaron casi todos los prisioneros a aprender ese código. La prisión nazi que menciono era rumana, bajo la dictadura de derecho del general Antonescu, impuesto a nuestro país por los nazis. 14.